La conciencia es el mayor enigma de la ciencia y la filosofía. Estamos lejos de comprender el salto cualitativo que supone pasar de la actividad neuronal del cerebro a la experiencia consciente. La conciencia no es un fenómeno todo o nada, sino que existen diversos niveles de conciencia, y la transición de la inconsciencia a la conciencia no es simplemente un cambio de una actividad a una actividad neuronal, sino que supone un cambio en lo que hacen las neuronas, cambio que hoy por hoy es desconocido. El dualismo que subyace a algunas de las teorías sobre la conciencia plantea la cuestión de cómo superarlo, ya que el dualismo no ha podido aclarar cómo es posible que un ente inmaterial pueda interaccionar con la materia que es el cerebro. Estamos lejos de comprender el salto cualitativo que supone pasar de la actividad neuronal del cerebro a la experiencia subjetiva de la conciencia. Por Francisco J. Rubia. La conciencia es un enigma, probablemente el mayor enigma tanto en filosofía como en ciencia. Las cuestiones fundamentales que plantea son: ¿qué es la conciencia? ¿De dónde procede? ¿Y para qué sirve? El filósofo australiano David J. Chalmers distingue entre los problemas fáciles y el problema duro o difícil, hard problem, de la conciencia. Los problemas fáciles tratan la conciencia como una facultad mental más y analizan temas como la discriminación entre estímulos sensoriales, la integración de la información para guiar el comportamiento o la verbalización de estados internos, cómo se integran los datos sensoriales con la experiencia del pasado, cómo focalizamos la atención o lo que distingue el estado de vigilia del sueño. Pero el problema difícil de la conciencia es saber cómo los procesos físicos cerebrales dan lugar a la conciencia, cómo las descargas de millones de neuronas pueden producir la experiencia consciente, la experiencia subjetiva. Si ser consciente implica la existencia de un yo, y este yo, como nos dice la neurociencia, es una ficción, ¿qué consecuencias tendría el hecho para la conciencia? Por otra parte, existe un solo yo. El psicólogo estadounidense William James planteó la existencia de al menos 3 yos diferentes: un yo material, otro social y un tercero espiritual. Además, los enfermos con cerebro escindido han mostrado que pueden surgir tras la separación del cuerpo calloso 2 yos distintos. El psicólogo californiano Michael Gazzaniga dice que el hemisferio izquierdo es dominante para la mayoría de las funciones cognitivas, como la resolución de problemas, mientras que el hemisferio derecho es muy deficiente para resolver problemas difíciles. El resultado de muchos años de investigación sobre el cerebro hendido le hace concluir que el hemisferio derecho tiene una experiencia consciente muy diferente a la exacta y literal del hemisferio izquierdo. Aunque ambos son conscientes, la conciencia del cerebro izquierdo supera con mucho a la del derecho. ¿Cuál sería, pues, el sustrato neuronal que hace surgir estos dos tipos de conciencia en los hemisferios cerebrales? Existe un vacío explicativo, como dice el filósofo de Harvard, Joseph Levine, entre las funciones cerebrales y la experiencia subjetiva. La cuestión fundamental es, pues, cómo podemos superar el abismo
que separa lo objetivo y lo subjetivo, el cerebro y la experiencia consciente, es un planteamiento muy parecido al planteamiento tradicional cuerpo-alma o mente-cerebro que han discutido los filósofos desde hace más de 2000 años y aún siguen discutiendo. Otra cuestión que se plantea es la siguiente: si un sistema como el cerebro puede resolver problemas y procesar información de manera consciente, ¿para qué sirve la conciencia? Algunos filósofos afirman que cuando comprendamos suficientemente bien el funcionamiento del cerebro, el concepto de conciencia se disipará del mismo modo que se disipó el concepto del flojisto una vez que se comprendió el proceso de la oxidación. El flojisto era un hipotético constituyente volátil de todas las sustancias combustibles que, según se creía, se liberaba en forma de llama durante la combustión. Sir Charles Sherrington, Premio Nobel de Medicina y Fisiología del año 1932, era de la opinión que la conciencia era científicamente inexplicable, y el psicólogo Stephen Pinker de la Universidad de Harvard piensa que puede que podamos entender la mayoría de los detalles de cómo funciona la mente, pero la conciencia puede permanecer oculta. También el filósofo británico Colin McGinn opina que el problema es demasiado difícil para nuestras mentes limitadas, añadiendo que estamos cerrados cognitivamente ante ese problema. Afortunadamente, no todos los científicos y filósofos piensan lo mismo. Definición de conciencia. La conciencia es un concepto que entendemos intuitivamente, pero que es difícil o imposible de describir adecuadamente en palabras. Se puede decir que conciencia es el estado subjetivo de apercibir algo, sea dentro o fuera de nosotros mismos. No existe ninguna definición consensuada de la conciencia, pero conciencia significa experiencia subjetiva, o sea, lo opuesto a objetividad. En algunos escritos la conciencia es considerada sinónimo de mente, pero la mente incluye procesos mentales conscientes y puede definirse como el funcionamiento del cerebro para procesar información y controlar la acción de manera flexible y adaptativa. La conciencia tiene contenidos, pero aunque pueda tener una enorme variedad de contenidos, no puede tener muchos al mismo tiempo. La conciencia no es un fenómeno pasivo como respuesta a estímulos, sino un proceso activo de memoria relacionándolos entre sí. Se ha equiparado la conciencia a la vigilia, pero estar despierto no es lo mismo que ser consciente de algo en el sentido de apercibirse de algo. En el sueño podemos percibir imágenes mentales, visuales o auditivas. Los actos voluntarios y la toma de decisiones son aspectos importantes de la experiencia consciente. Por ello, uno de los significados más comunes de conciencia es que es un sistema de control ejecutivo que supervisa y coordina las actividades del organismo. Para el profesor de psicología de la Universidad de Princeton, Philip Johnson Laird, el cerebro es un sistema organizado jerárquicamente que procesa información en paralelo y cuyo nivel más alto que controla la conducta corresponde a la conciencia, aunque interacciona con varios subsistemas inconscientes. Se ha considerado a la conciencia íntimamente relacionada con la memoria operativa, la atención y el procesamiento controlado. La memoria operativa es importante para la solución de problemas, la toma de decisiones y la iniciación de la acción. La relación con la atención es clara. Prestar atención es ser consciente de ese algo. El ejemplo más clásico de la atención selectiva es el conocido como efecto cocktail party.
por el que seleccionamos información interesante en medio de un gran ruido de fondo. También se ha considerado la conciencia como sinónimo de autoconciencia, pero como se puede ser consciente de muchas cosas que no son la propia persona, hoy se estima que la autoconciencia es una forma especial de la conciencia. Todo el mundo sabe lo que es conciencia, dice el fallecido premio Nobel Francis Crick y su colaborador alemán Christoph Koch. Pero mientras sepamos tan poco de ella, lo mejor es no dar ninguna definición que pueda inducir a errores o que sea restrictiva o ambas cosas a la vez. En la biografía anglosajona se utilizan dos palabras distintas que en español se suelen traducir por conciencia. La primera es awareness, que yo traduzco como apercepción. La segunda es consciousness, que se traduce por conciencia. Esta diferenciación es importante ya que existe la expresión en inglés unconscious awareness, que se traduciría por apercepción inconsciente, lo que sería imposible si la palabra awareness se tradujese por conciencia como suele hacerse. Algunos autores definen la percepción como un estado en el que tenemos acceso a cierta información que puede usarse para controlar la conducta. La conciencia está siempre acompañada de apercepción, pero la apercepción no tiene por qué estar acompañada por conciencia. Se pueden distinguir dos tipos de conciencia. La conciencia primaria, que es la experiencia directa de percepciones, sensaciones, pensamientos y contenidos de la memoria, así como imágenes en sueños y sueños diurnos. La conciencia reflexiva es la experiencia consciente per se. Este tipo de conciencia es necesaria para la autoconciencia, que implica darse cuenta de ser un individuo único, separado de los demás, con una historia y un futuro personales. La conciencia reflexiva incluye el proceso de integración, o sea, de observar la propia mente y sus funciones. Con otras palabras, conocer que se conoce. En realidad, la experiencia consciente en el humano adulto normal implica tanto la conciencia primaria como la conciencia reflexiva. Características de la conciencia. William James, padre de la psicología norteamericana, en sus principios de psicología describió 5 características de alto nivel de conciencia que aún siguen vigentes. Son las siguientes: subjetividad, todos los pensamientos son subjetivos, pertenecen a un individuo y son solo conocidos por ese individuo. 2. Cambio de la conciencia de cada persona. El pensamiento está siempre cambiando. 3. Intencionalidad. La conciencia es siempre de algo, apunta siempre a algo. Continuidad. James utilizó siempre la expresión curso de la conciencia para dar a entender que la conciencia parece ser siempre algo continuo. Selectividad. Aquí James se refirió a la presencia de la atención selectiva, o sea que en cada momento somos conscientes de solo una parte de todos los estímulos. A pesar de la enorme variedad de percepciones y pensamientos de naturaleza siempre cambiante, tenemos la impresión de que nuestra conciencia es algo unificado y continuo. Esta sensación de unicidad de la conciencia, algunos autores la consideran la ilusión. Algunas teorías sobre la conciencia. Al igual que entre los filósofos postcartesianos,
había diversas teorías como la teoría del doble aspecto de Spinoza, el ocasionalismo de Malebranche, el paralelismo de Leibniz y su doctrina de la armonía preestablecida. Hoy existen diversas teorías de la conciencia. La teoría clásica ha sido la postulada por el psicólogo norteamericano William James en el siglo XIX. Para James, la conciencia es una consecuencia de estados mentales conscientes, siendo cada uno de estos estados la experiencia de algún contenido concreto. James pensaba también que la conciencia tiene que haber tenido un propósito evolutivo, por lo que trataba la conciencia como una función y no como una entidad. En el siglo XVIII, el biólogo suizo Charles Bonnet intentó resolver el dilema introduciendo el llamado epifenomenalismo, una idea que después asumió también el biólogo británico Thomas Huxley. El epifenomenalismo acepta que la mente y el cuerpo están hechos de diferentes sustancias, pero la mente no tiene influencia sobre el cuerpo, aunque está causada por el cerebro. Los sucesos mentales son productos accesorios de los sucesos materiales. La teoría basada en un dualismo cartesiano postula que la mente, alma y espíritu es inmaterial y la autoconciencia como propiedad de esa mente está separada del cerebro, que es físico e inconsciente. Esta teoría ha sido mantenida por Karl Popper y John Eccles. Con este último yo colaboré en la Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo en su periodo tardío de laboratorio en 1975. El problema que plantea esta teoría es que no explica cómo se produce la experiencia subjetiva, ni tampoco cómo funciona la interacción entre el ente inmaterial y otro material. Otra teoría es la sostenida por Stuart Hammercroft y Roger Penrose, que supone que los microtúbulos que se encuentran en toda la célula nerviosa están designados para permitir la coherencia cuántica y las conexiones cuánticas en todo el cerebro. La dificultad es que no explica cómo surge la experiencia subjetiva, por lo que muchos autores concluyen que la teoría cuántica de la conciencia sustituye un misterio por otro. Penrose es también de la opinión que el fenómeno de la vida mental requiere un conocimiento de la física que aún no tenemos. La supervivencia. El filósofo coreano Jae-Won Kim utiliza el término supervivencia, supervivience, para expresar el hecho de que un ámbito o dominio está determinado por otro. Por ejemplo, las propiedades biológicas superviven o son supervinientes en las propiedades físicas, porque las propiedades biológicas de un sistema están determinadas por sus propiedades físicas. En una tabla de madera, por ejemplo, la madera superviene a las moléculas y las moléculas supervienen a los átomos. Lo mental sería, pues, superviniente a lo físico. La mente sería al cerebro como el rayo de las partículas cargadas eléctricamente. Los electrones tienen masa y rotación, pero la electricidad tiene potencial e intensidad. Los componentes químicos tienen densidad y conductividad, mientras que los organismos biológicos tienen crecimiento y reproducción. A cada nivel hay propiedades distintas, propiedades emergentes. Sin embargo, la supervivencia no explica por qué y cómo la mente emerge del cerebro. Los neurobiólogos Gerard Edelman, Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1972 por sus trabajos sobre el sistema inmunológico, y Giulio Tononi
proponen que la conciencia emerge cuando grandes grupos de neuronas forman un núcleo dinámico en el cerebro con conexiones que forman bucles entre la corteza y el tálamo. A estas conexiones Edelman les llama mapas de reentrada, parecido a lo que el psicólogo británico Nicholas Humphrey denomina bucles de realimentación y reverberantes sensoriales. La idea en ambos es que el cerebro se refiere a sí mismo y esto es lo que desencadena la conciencia. La alternativa al dualismo es el monismo, que plantea que el cuerpo y la mente están hechos de la misma sustancia. Los idealistas piensan que todo es mental, los materialistas que todo es material. El filósofo Spinoza pensaba que solo existía una sustancia y que la sustancia tenía dos propiedades, que era consciente y que tenía extensión. Un ejemplo típico de la postura materialista es la sostenida por el filósofo francés Julien Offroy de la Maître, que en su obra L'Homme Machine, el hombre máquina, decía que la mente es una máquina hecha de materia y que el pensamiento era un proceso material. Y el filósofo británico Bertrand Russell pensaba que lo mental y lo físico son diferentes formas de conocer la misma cosa. La primera por la conciencia y la segunda por los sentidos. La conciencia nos da un conocimiento directo, inmediato, de lo que hay en el cerebro, mientras que los sentidos pueden observar, posiblemente ayudado por instrumentos, lo que hay en el cerebro. La conciencia es básicamente otro sentido, un sentido que en vez de percibir colores, olores o sonidos, percibe la verdadera naturaleza del cerebro. Dudas sobre lo mental. El materialismo eliminativo es la doctrina que postula que los estados mentales no existen, o al menos que la terminología es equivocada y debería abandonarse. Por tanto, el filósofo alemán Paul Feyerabend, como el filósofo norteamericano Richard Rorty, niegan la existencia de lo mental. Lo mental no es más que un mito, y el neurocientífico norteamericano Paul Sutherland dice que lo mental es el sujeto de la psicología popular, y la psicología popular no es una ciencia. Adscribimos estados mentales a los individuos, pero en realidad solo existen procesos cerebrales. El filósofo estadounidense John Searle piensa que la conciencia no puede reducirse a los procesos neuronales que la causan, pero que la conciencia es una característica biológica del cerebro. Searle ataca tanto al dualismo como al materialismo, diciendo que la división del mundo en materia y mente es arbitraria y contraproducente. En su opinión, tenemos que tener en cuenta que la conciencia está causada por procesos cerebrales, pero no puede ser reducida a estos procesos porque es un fenómeno de primera persona o subjetivo, mientras que los procesos cerebrales son fenómenos de tercera persona, es decir, objetivos. El psicólogo norteamericano Julian Jaynes estudió los documentos históricos, arqueológicos y biológicos de civilizaciones antiguas, llegando a la conclusión que hace unos 3.000 años los humanos no tenían aún conciencia, dependían aún, como otros primates, de reacciones aprendidas. Los individuos de civilizaciones desarrolladas antes de los 1.000 años antes de Cristo, en Asiria, Babilonia, Mesopotamia, Egipto, no eran verdaderamente conscientes. Libros antiguos como la Ilíada o la Biblia fueron compuestos por personas por personas no conscientes que no distinguían entre los sucesos reales y los imaginarios. Los personajes de esos libros actuaban inconscientemente.
tomando decisiones, confiando en voces, en alucinaciones. Según este psicólogo, la conciencia apareció en la Odisea y en las partes más recientes de la Biblia hará unos 300 años, unos 3000 años. Lógicamente, estas afirmaciones han sido muy discutidas. El antropólogo británico Kenneth Oakley planteó que existirían 3 niveles de conciencia que corresponderían a 3 capas evolutivas del cerebro: la apercepción, controlada por las regiones más antiguas del cerebro, y la relacionada solo con el condicionamiento; la conciencia controlada por la corteza cerebral y el hipocampo, y relacionada con la representación interna del mundo; y finalmente la autoconciencia, dependiente de las regiones más modernas de la corteza cerebral y relacionada con la representación interna de la propia representación interna. El lingüista sueco Peter Gardefors, que en el lenguaje, el último estadio en el proceso que ve a la conciencia humana, piensa que primero estuvieron las sensaciones, luego la atención, las emociones, la memoria, los pensamientos, la planificación, el yo, el libre albedrío y finalmente el lenguaje. La mayoría de estas facultades no son únicas en los humanos, ya que la mayoría de los mamíferos tienen emociones e incluso pensamientos. Los chimpancés llegan hasta la planificación, pero solo los humanos tienen conciencia de sí mismos y lenguaje. Todos los animales tienen un cierto grado de conciencia, pero solo mamíferos y aves tienen corteza que les permite representaciones separadas de la realidad, por lo que pueden adivinar y planificar. Los pensamientos son representaciones internas del mundo, lo que permite a los animales que los tienen separarse del mundo inmediato, pudiendo crear más de un curso posible de acción. Red de funciones cognitivas. El yo sería para Gardefors un fenómeno emergente, una propiedad que surge de una red de funciones cognitivas relacionadas entre sí. El lenguaje, como último estadio en el ser humano, requiere una representación interna sofisticada, que son los símbolos. Las representaciones de otros animales no están suficientemente separadas de la realidad exterior. Nicholas Humphrey dice que ser consciente es tener sensaciones como algo opuesto a las percepciones. Los animales desarrollan 2 formas de representación de la interacción entre el cuerpo y el entorno, unas cargadas de afecto, que son las sensaciones, y otras neutrales con respecto a los afectos, que son las percepciones. Los animales desarrollan 2 formas de representación de la interacción entre el cuerpo y el entorno, unas cargadas de afecto, que son las sensaciones, y otras neutrales con respecto a los afectos, que son las percepciones. Para Humphrey, tenemos un ojo interior que se comporta como cualquier otro sentido, menos en el hecho de que su objeto es el propio sentido, menos en el hecho de que su objeto es el propio cerebro. La conciencia me permite percibir el estado de mi cerebro. El neurofisiólogo norteamericano William Calvin propuso la teoría llamada darwinismo mental. Según esta teoría, lo mismo que el sistema inmunológico y la evolución de las especies están impulsados por la selección natural, la vida mental también lo está. Los pensamientos se producen inconscientemente y el proceso darwiniano elige los mejores. Para Calvin, lo que
pensamos está siempre en función de la acción. Los pensamientos son solo movimientos que no han sido aún realizados. El psicólogo estadounidense Marcel Kirschburn cree que la conciencia no es un producto de la actividad neural, sino la actividad neural misma. El cerebro no genera conciencia, sino que es consciente, por lo que no es necesario buscar una región que genere conciencia. No es la región lo que importa, sino el estado del circuito. Cualquier región del cerebro puede ser consciente si sus circuitos están en un estado apropiado. El matemático danés Tor Nordstranders piensa que la conciencia no contiene casi ninguna información. La mayoría de los procesos mentales nunca alcanzan la conciencia. El cerebro descarta cantidades ingentes de información antes de que tenga lugar la conciencia, aunque esta información descartada tenga influencia sobre nuestra conducta. Esto significa que la conciencia trata sobre lo que ocurre dentro de nosotros y no fuera. Los datos sensoriales se procesan de acuerdo con estructuras cerebrales y se comparan con los contenidos de la memoria, volviendo a ser procesados, y luego surge una sensación consciente. En esta sensación poco queda de los datos sensoriales originales. Nunca podemos experimentar los datos sensoriales originales, sino que experimentamos solo los productos terminados. Con otras palabras, nuestro cerebro conoce mucho más de lo que conoce la conciencia. Con esto no agotamos todas las teorías existentes sobre la conciencia, pero he elegido las que me parecieron más relevantes. Como vemos, hay opiniones para todos los gustos. Origen y evolución de la conciencia. ¿Cómo surge la conciencia en un individuo y cómo surgió en la evolución? Todos creemos que los humanos no nacen con conciencia y que la vida como fenómeno natural no fue originalmente consciente. Existe pues un problema ontogenético que cuando surge la conciencia en un individuo, y un problema filogenético de cuando surgió la conciencia de la materia, si fue repentinamente en una especie determinada o por el desarrollo de ciertas estructuras cerebrales. La autoconciencia surge en el niño en la segunda mitad del segundo año de vida y depende de la memoria episódica y de la capacidad para la conciencia reflexiva. Ya mencionamos que el psicólogo norteamericano Julian James piensa que surgió muy recientemente en el ser humano, en la época homérica. Por el contrario, el neurofisiólogo australiano John Eccles pensaba que surgió con el neocórtex de los mamíferos, y la bióloga norteamericana Lynn Margulis es de la opinión que la conciencia es una propiedad tan antigua como la vida de organismos unicelulares simples, hace miles de millones de años. Otros científicos piensan que la conciencia surgió por la necesidad de comunicación con otros individuos, es decir, que fue cercana al lenguaje. El filósofo austríaco Karl Popper decía que la conciencia emerge con el lenguaje, tanto ontogenética como filogenéticamente. El psicólogo británico Nicholas Humphrey coincide con la opinión de que la función de la conciencia es la de la interacción social con otras conciencias. La conciencia aporta a los humanos un modelo explicativo de su propia conducta, y esta facultad es útil
para la supervivencia. Con otras palabras, los mejores psicólogos son los que mejor sobreviven. Al entender la propia mente, entienden también la mente de los demás, y eso supone una ventaja evolutiva importante. Sin embargo, la conciencia difícilmente contribuye a la supervivencia. Muchas veces nos deprimimos cuando pensamos en cosas futuras como la vejez o la muerte. La conciencia muy a menudo resulta en una menor determinación y perseverancia. Visto así, no parece que sea el producto de una evolución darwiniana, porque realmente lo que hace es debilitar nuestro sistema de supervivencia en esos casos. La lingüista estadounidense Merlin Donald planteó que la mente moderna con pensamiento simbólico surgió de una forma de inteligencia no simbólica por absorción gradual de sistemas nuevos de representación. La mente humana se desarrolló en 4 estadios que coinciden con los estadios de crecimiento cognitivo en humanos modernos. Los homínidos más antiguos estaban limitados a representaciones episódicas del conocimiento. La memoria episódica era útil para aprender asociaciones, estímulos, respuestas, pero no podía recuperar memorias independientemente de las señales del entorno. Es decir, no podía pensar. Estos seres episódicos vivían sus vidas totalmente en el presente. El Homo erectus desarrolló un sistema mimético de representación. La mente podía recuperar memorias independientemente del entorno y era capaz de redescubrir la experiencia. La mente tiene una representación del mundo y es capaz de adaptarse continuamente a los nuevos conocimientos. Estas representaciones permitían al individuo comunicar sus intenciones y deseos. En este estadio existía una especie de memoria colectiva. En el tercer estadio, el Homo sapiens adquirió el lenguaje y por consiguiente la capacidad de construir relatos y formar mitos que representan modelos integrados del mundo por los que los individuos podían generalizar y predecir acontecimientos. El lenguaje permitió contar historias en grupo. Hace unos 50,000 años, los humanos comenzaron a almacenar contenidos sin memoria Hace unos 50,000 años los humanos comenzaron a almacenar contenidos de memoria en el mundo exterior en vez de en sus cerebros, pinturas rupestres, figuras, calendarios, etc. Finalmente, con la escritura, hará unos 10,000 años, los humanos modernos alcanzaron capacidades representativas, simbólicas y la lógica. Es la mente teórica. En otro orden de cosas, se estima que existen unos 10,000 millones de células corticales en el hombre moderno, de los que 10,000 millones estarían en relación con el cuerpo. Así que 8,900 millones se utilizarían para procesos internos y para las conexiones con otras neuronas del sistema. Se estima que el cerebro del australopiteco tendría 3,500 millones de neuronas por encima de las relacionadas con el cuerpo, comparadas con los 2,000 millones del gorila y los 2,400 millones del chimpancé. El Homo habilis tendría unos 4,500 millones de interneuronas y el Homo erectus 7,000. Respecto al volumen, el australopiteco tenía un cerebro de 500 cc frente a los 450 cc del gorila. El Homo habilis tenía unos 700 cc, el Homo erectus unos 950 a 1050 cc y el Homo sapiens 1350 cc. Sin embargo,
parece que el número de células no es determinante. El lingüista y neurólogo alemán Erich Lendenberg dice que el cambio más importante durante la expansión cerebral fue la interconexión entre las células, conciencia compartida. Aparte de nuestras experiencias cotidianas, existen informes procedentes de estadios cognitivos que sugieren que los seres humanos no somos los únicos animales que tienen conciencia. Quizás seamos los únicos que somos conscientes de que somos conscientes, y desde luego los únicos que podemos informar de nuestro estado consciente mediante el lenguaje sintáctico. Parece evidente que la conciencia surge sobre el sustrato biológico del sistema nervioso y por tanto es un estado adquirido a lo largo de la evolución. Se suele distinguir entre una conciencia sensorial, llamada también conciencia primaria, probablemente común a muchos animales, y a una conciencia llamada metacognición o conciencia de nivel superior, única en el hombre. Desde luego, si reconocerse en un espejo es señal de autoconciencia, las ballenas, los delfines, los elefantes, los chimpancés, los gorilas, los orangutanes y los tamarinos poseen autoconciencia. A favor de la presencia de conciencia en los mamíferos está el hecho de que todos poseen un sistema tálamo cortical altamente desarrollado. Informes sobre rendimientos considerables de la memoria en algunas aves, el aprendizaje vocal y la reproducción de lo aprendido, así como la discriminación en tareas difíciles, hace pensar que la conciencia surge en las aves, probablemente de manera independiente de los mamíferos. En la solución de problemas que parecen requerir habilidades cognitivas de alto nivel, destacan también los cuervos, que son capaces de utilizar herramientas de distinto tamaño y longitud de acuerdo con la dificultad en la tarea para obtener alimentos. Se ha llegado incluso a plantear niveles muy simples de conciencia en cefalópodos, tales como los pulpos y las sepias, a los que se les reconoce una capacidad cognitiva muy elevada en la discriminación de objetos, en atención y en memoria. ¿Cuándo surge pues la conciencia? El problema, cuando intentamos saber si los problemas son conscientes, ¿cuándo surge pues la conciencia? El problema, cuando intentamos saber si otros animales son conscientes, es que los organismos no humanos no pueden hablar. Estamos convencidos de que pueden sentir placer y dolor, pero no convencidos de que pueden sentir. Estamos convencidos de que pueden sentir placer y dolor, pero no podemos saber si son conscientes de esos sentimientos. Entre los humanos también los niños pequeños no pueden hablar, aunque también estamos convencidos de que pueden tener sentimientos como nosotros. No obstante, ha habido controversia sobre si los bebés son capaces de sentir como los adultos. La circuncisión suele realizarse sin anestesia y generalmente a los bebés se les prescribe dosis postoperativas de analgésicos inferiores a las que utilizan para el adulto. Se les puede preguntar cuando se hacen mayores, pero existe lo que Freud llamó la amnesia infantil, algo que, según él, se producía porque los contenidos de la memoria estaban reprimidos. Explorando esa amnesia, se ha podido comprobar que los bebés tienen una buena memoria a largo plazo y que esa información no sufre en la transición entre la vida preverbal y la verbal. Pero no podemos saber si en la vida preverbal el bebé tiene conciencia de esa memoria, ya que el recuerdo utiliza
el lenguaje. Por todo ello se ha sugerido que los bebés que aún no han aprendido a hablar no tienen recuerdos conscientes, mientras que los bebés parlantes sí los tienen. Que el juegue un papel crítico en este proceso lo indica que las niñas que suelen aprender antes a hablar que los niños tienen recuerdos más antiguos de su niñez. Se ha propuesto la existencia de dos tipos de memoria. El primer sistema operaría a lo largo de toda la vida y no puede accederse a él intencionalmente. El segundo sistema dependería del lenguaje y puede accederse a él intencionalmente. Otros autores han planteado que la memoria autobiográfica se desarrolla cuando lo hace el concepto del yo o de sí mismo. Los niños comienzan a utilizar la palabra yo y mi poco antes de los 2 años de edad y tú 1 o 2 meses después. Se calcula que el concepto del yo surge pues entre los 18 y los 24 meses de edad. En resumen, que el acceso consciente al sistema autobiográfico que depende del hipocampo coincide con el desarrollo del lenguaje y con el desarrollo del concepto de sí mismo. Correlatos neuronales de la conciencia. Cuerpo y cerebro son observables por terceros, pero la mente solo es accesible por el que la posee. Los pesimistas niegan la posibilidad de salvar esa distancia. Solo podremos describir los correlatos de estados mentales, pero no como esos correlatos generan la conciencia, el sentido del yo. Otros correlatos generan la conciencia, el sentido del yo. Otros argumentan que es absurdo llevar a cabo una investigación sobre la mente, que es el instrumento que se emplea en la búsqueda de la solución del problema. Algunos científicos han abordado la prometedora tarea de buscar los correlatos neuronales específicos de la conciencia. Los diversos autores proponen diferentes estructuras del cerebro para el asiento de la conciencia, estructuras como los núcleos talámicos intralaminares, el núcleo reticular, la formación reticular mesencefálica, la red intracortical tangencial de las capas 1 y 2 y los bucles tálamo-corticales. Para Francis Crick y Christoph Koch, la mejor manera de abordar el tema de la conciencia es concentrarse en encontrar sus correlatos neuronales y las funciones cerebrales que dan lugar a las experiencias conscientes. Edelman y Tononi piensan que el sustrato neuronal de la conciencia comprende grandes poblaciones de neuronas, en especial las del sistema tálamo-cortical, que se encuentran ampliamente distribuidas por todo el cerebro. Por otro lado, ningún área concreta y única del cerebro es responsable de la experiencia consciente. Las únicas lesiones cerebrales localizadas que tienen como resultado la pérdida de la conciencia son las que suelen afectar al llamado sistema reticular de activación, situado en las porciones superiores del tronco cerebral, las regiones superiores de la protuberancia y el mesencéfalo, hasta el hipotálamo posterior, los llamados núcleos talámicos intralaminares y reticulares y el cerebro basal anterior. Su actividad es esencial para el mantenimiento del estado de la conciencia. Se supone que no genera conciencia por sí mismo. En seres humanos se ha identificado varios correlatos de la conciencia, como el bucle tálamo-cortical, un electroencefalograma característico de ondas frecuentes y de baja amplitud se va de 12 a 70 Hz y la formación reticular mesencefálica.
Se ha propuesto que la descarga sincrónica de neuronas corticales con una frecuencia de 40 Hz, también conocida como oscilación gamma, sea el correlato neuronal de la conciencia y sirva para unir la actividad de diversas áreas corticales en relación con un mismo objeto. Pero estudios recientes en sujetos anestesiados han podido mostrar que la frecuencia de 40 Hz puede existir sin conciencia. Se ha postulado que las células piramidales de la capa quinta y sexta de la corteza, cuyos axones proyectan fuerza de la corteza, serían responsables de la conciencia visual. Los neurocientíficos británicos Carl Friston y Richard Frankowski mostraron que las áreas que disminuyeron su actividad cuando una actividad motriz es aprendida por la corteza prefrontal y el área motriz suplementaria, lo que puede indicar que estas regiones cerebrales están implicadas en la producción de conciencia. La corteza prefrontal se sabe que está implicada en la toma de decisiones y el AMS es uno de los lugares implicados en la iniciación de la acción. Las regiones que participan en el control inconsciente de la actividad motriz son probablemente la corteza parietal posterior y el cerebelo. Es sorprendente la cantidad de corteza cerebral que puede perderse sin que el individuo pierda la conciencia. El neurocirujano norteamericano Joseph Bogen tenía 2 pacientes que tras una operación habían conservado solo el hemisferio derecho. Perdieron las funciones sensoriales y motoras de la parte derecha del cuerpo y casi toda la capacidad de hablar, pero los sujetos estaban conscientes y respondían apropiadamente a los estímulos. Conciencia ocasional. El nivel de la conciencia se regula por el sistema activador reticular ascendente descubierto por Moruti y McGowan en 1949 y que es la formación reticular que se extiende por el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Las neuronas necesitan mantener un nivel de actividad determinado. La formación reticular actúa no solo modificando el nivel de actividad, sino también modulando las entradas y las salidas, sobre todo las que salen de la médula espinal. Podemos modular los niveles de conciencia alterando la actividad de la formación reticular, probablemente desde la corteza prefrontal. Estas estructuras son necesarias, pero no suficientes para la conciencia. Se necesita también la actividad de neuronas corticales. El núcleo reticular del tálamo funciona como un interruptor para la conciencia. Cuando el nivel de activación del tronco del encéfalo disminuye, los circuitos tálamo-corticales comienzan a oscilar. Este ritmo sincrónico contribuye a la pérdida global de la conciencia, como ocurre en el sueño no REM. En el electroencefalograma se ven los usos característicos del sueño y las ondas lentas. A este fenómeno se le ha llamado sincronización del electroencefalograma. 4 neurotransmisores juegan un papel en la función cerebral. El sistema noradrenérgico del locus coeruleus y el sistema serotoninérgico de los núcleos del RAFE, el sistema dopaminérgico del mesencéfalo y el sistema histaminoenérgico del hipotálamo. La noradrenalina y la histamina están implicadas en la vigilia, la alerta y la atención. La serotonina en frenar la acción motora, ayudándola para que sea
estímulo y situación específica. La dopamina apoyando y facilitando el movimiento, la emoción positiva y el pensamiento. En la visión hay una vía que va desde la retina a la corteza visual primaria, pasando por el núcleo geniculado lateral. Esa vía no implica conciencia. En la corteza visual primaria, la información se dirige luego a las áreas corticales, donde está representando el movimiento, y a otras donde representa el color. De ahí pasa la información a las células que reconocen los objetos con la corteza asociativa temporal inferior, donde la información se hace consciente. La cuestión es cómo se explica que unas descargas neuronales de una región asociativa de la corteza pueda ir acompañadas de conciencia y otras no. Gerald Edelman piensa que esas preguntas pueden contestarse con lo que él llama darwinismo neural, que trata de la cooperación y competición entre grandes grupos de neuronas que salen triunfantes de esta competición. Serían las que van acompañadas de conciencia. A esto Edelman le llamó hipótesis del núcleo dinámico. Se sabe asimismo que la vía visual dorsal, que va desde el área visual primaria hacia la corteza asociativa parietal, también llamada la vía donde, que es capaz de localizar los objetos en el espacio, es inconsciente, mientras que la vía ventral, que se dirige a las áreas asociativas temporales, llamada vía del que, es consciente. Las proyecciones de la corteza parietal a las áreas premotoras son inconscientes, mientras que las proyecciones de la corteza parietal a la corteza prefrontal están relacionadas con la conciencia. Experimentos realizados por Benjamin Libet mostraron que era necesario estimular la corteza somestésica con un tren de impulsos que al menos medio segundo para producir una experiencia consciente. Libet llamó a este fenómeno la adecuación neural para la conciencia. Este hecho significa que la conciencia tiene que estar mucho más atrás en el tiempo que los sucesos del mundo real, y por tanto tiene que ser inútil para responder a un mundo que se mueve rápidamente. La conciencia no es un fenómeno todo o nada, sino que existen diversos niveles de conciencia. Hay la transición de la inconsciencia a la conciencia. No es simplemente un cambio de una inactividad a una actividad neuronal, sino que supone un cambio en lo que hacen las neuronas, cambio que hoy por hoy es desconocido. Todos estos resultados indican que la conciencia es un producto de la actividad cerebral, pero que muchas de las actividades de las neuronas cerebrales no van acompañadas de la conciencia. Máquinas con conciencia. Puede crearse en conciencia en una máquina. Los ordenadores pueden resolver problemas que los humanos encuentran difíciles, como la comprobación de teoremas, pero tienen enormes dificultades en tareas fáciles para los humanos, como el reconocimiento de objetos y la manipulación de los mismos. En 1997, el mejor jugador del mundo de ajedrez, Garry Kasparov, fue vencido por Deep Blue, un ordenador IBM. El ordenador era capaz de calcular 200 millones de posiciones de las fichas del ajedrez por segundo, mientras que Kasparov solo podía procesar 3 o 4 posiciones. Además, el ordenador no estaba sometido a emociones o estrés. La pregunta que se plantea es la siguiente: si Kasparov es considerado un ser inteligente, ¿por qué no podemos darle a Deep Blue la misma consideración?
Uno de los ataques más relevantes a la idea de que la inteligencia artificial podría desarrollar una mente ha sido llamada habitación china del filósofo estadounidense John Searle, un Gedanken experiment en el que una persona en una habitación recibe caracteres chinos, los procesa siguiendo una serie de reglas, saca los resultados correctos sin entender lo que significan. Aunque muchas actividades y acciones complejas pueden realizarse de manera inconsciente, actividades más dinámicas e interactivas como el diálogo interpersonal solo pueden llevarse a cabo de manera consciente. Ahora mismo en Internet hay unidos cientos de millones de ordenadores y el ancho de banda de las conexiones crece cada año. Algunas personas afirman que si Internet sigue creciendo llegará a un tamaño en el que inevitablemente se volverá consciente. En los últimos 50 años, la densidad de empaquetamiento de transistores en los circuitos integrados se dobla aproximadamente cada 2 años. Esta tasa de crecimiento exponencial, llamada ley de Moore, se espera que continúe durante una década o dos, lo que supone un aumento del rendimiento y una disminución de los costes. Se ha calculado que en el año 2019 un ordenador típico de mesa tendrá la capacidad del cerebro humano y costará solo unos $1,000. Y se calcula que en el año 2029 se podrá construir una máquina que pase el test de Turing. En 1950, Alan Turing planteó la respuesta a la pregunta: ¿pueden pensar las máquinas? El test, que se lleva su nombre, se aprobaría durante 5 minutos. La máquina podría responder de tal manera que el interrogador no pudiese distinguirla de un ser humano. Supongo que se necesitará más que pasar el test de Turing para que una máquina genere conciencia. Conclusiones. El dualismo que subyace a algunas de las teorías sobre la conciencia plantea una cuestión importante, a saber cómo superarlo, ya que a lo largo de la historia de la filosofía este dualismo no ha podido aclarar cómo es posible que un ente inmaterial pueda interaccionar con la materia que es el cerebro. Por tanto, entiendo que la superación de esta visión dualista ha ayudado mucho a la neurociencia para plantearse el estudio de las funciones mentales, considerando estas como el producto de la actividad cerebral. Ahora bien, la cuestión no es tan fácil, ya que considero imposible liberarse completamente del pensamiento o la visión dualista, y pienso que es imposible porque supongo que esta forma de pensamiento en antinomias o antítesis podría bien ser una categoría más de nuestra mente con la que analizamos el mundo. Estoy convencido de que nuestro pensamiento lógico o analista es dualista. Nos hace ver el mundo en antinomias o conceptos contrarios. Todos tenemos la impresión de que nuestra experiencia consciente subjetiva es algo distinto del mundo físico que nos rodea, y si el cerebro pertenece a este mundo físico, como es el caso, nos resulta muy sencillo separar la actividad cerebral de las experiencias subjetivas. De ahí que el pensamiento dualista sea común a mitos y religiones y la filosofía y a la filosofía y a la ciencia. Me hace pensar que una predisposición genética que denomino pensamiento dualista, aunque ya previamente el psiquiatra de Pensilvania, Eugene Daquili, fallecido en 1998, lo llamó operador binario, una estructura módulo o dispositivo neural
que estaría localizado en el lóbulo parietal inferior izquierdo. El neuropsicólogo ruso Alejandro Luria tuvo un paciente con una lesión en esa región cerebral y el sujeto no podía ya distinguir entre los conceptos contradictorios como arriba, abajo, adelante, detrás o antes y después. Había perdido la visión dualista del mundo que nos caracteriza. Si esto es cierto, entonces el dualismo que parecemos percibir en la naturaleza no es tal, sino simplemente que nuestro cerebro lo percibe así, pero que no existe en la naturaleza, en el mundo exterior. A mi entender, esta manera de ver el problema de la conciencia dificulta enormemente su solución. En otro lugar, he argumentado que la experiencia mística producida no solo espontáneamente, sino provocada experimentalmente por la estimulación de ciertas regiones del cerebro, es una experiencia en la que una de sus características es la anulación de la visión dualista, o sea, la desaparición del yo frente al mundo, uniéndose al sujeto con la naturaleza del vacío o Dios. Este hecho nos está diciendo, en mi opinión, que la visión dualista no es la única posible con la que el cerebro se enfrenta a la realidad exterior, pero también nos dice que el cerebro es capaz de generar experiencias espirituales, es decir, que considera a este órgano como materia simplemente no sería correcto. Más bien habría que hablar de algo así como espiritería, o sea, la contracción de espíritu y materia. Esto quiere decir que los conceptos materialismo y espiritualismo no son otra que dualismos cojos, en el sentido que la partición dualista de una totalidad eligen solamente una parte. En cualquier caso, espero que haya quedado claro que estamos aún lejos de comprender el salto cualitativo que supone pasar de la actividad neuronal del cerebro a la experiencia subjetiva de la conciencia. Aquellos que opinan que este es un enigma insoluble y que nunca llegaremos a encontrar una solución deberían considerar los enormes avances que ha experimentado la neurociencia, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, y deberían asimismo pensar que en ciencia la palabra nunca no debe utilizarse. Por mi parte, considero que es posible que sea el resultado de una visión dualista que habría que superar. Es la conferencia pronunciada por el profesor F.J. Rubia en la Real Academia Nacional de Medicina el 2 de enero del 2010 con motivo de la inauguración del curso académico. Este texto se publicó originalmente en el blog Neurociencia del autor en Tendencias 21. Francisco J. Rubia Vila es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y también lo fue de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, así como consejero científico de dicha universidad. Fin de este ensayo.